Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Diana Hualco. Soy estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Actualmente me encuentro cursando el quinto semestre de la carrera de contabilidad. Este video forma parte de una actividad dentro de la asignatura de finanzas, en la cual vamos a analizar el libro de Principios de Finanzas Corporativas con enfoque en el capítulo 10 del presupuesto de capital y riesgo. Presupuesto de capital y riesgo. Hace mucho tiempo antes de que se desarrollaran las teorías modernas que relacionan el riesgo y el rendimiento, los administradores financieros inteligentes ya efectuaban ajustes por riesgo en el presupuesto del capital, pues sabían que los proyectos riesgosos eran, si todo lo demás permanece constante, menos valiosos que los seguros. Eso es en sentido común. Por lo tanto, demandaban tasas de rendimiento más altas por los proyectos que tenían mayor capacidad de riesgo, o basaban sus decisiones sobre los proyectos riesgosos en pronósticos conservadores de flujo de efectivo del proyecto. Hoy en día, casi todas las compañías parten del costo de capital de la empresa, como una referencia de la tasa de descuento ajustada por riesgo para nuevas inversiones. El costo de capital de la empresa es el costo de oportunidad del capital invertido en la compañía tomada como un todo. Por lo regular, es calculado como un costo promedio ponderado de capital, es decir, la tasa de rendimiento promedio exigida por los inversionistas de la deuda y de los títulos de capital de la empresa. En este capítulo, nuestra tarea principal es explicar cuándo se usa el costo de capital de la empresa para descontar los flujos de efectivo del proyecto. Veremos qué es la tasa de descuento correcta para proyectos que tienen el mismo riesgo que los negocios que ya tiene la empresa. Pero si un proyecto es proporcionalmente más riesgoso que la empresa en su conjunto, el costo de capital del proyecto es más elevado. Por el contrario, del costo de capital de un proyecto seguro es menor. La parte más difícil en el cálculo del costo del capital de la empresa es hallar la tasa de rendimiento que es esperada por parte de los accionistas. Costos de capital de la empresa y del proyecto. El costo del capital de la empresa se define como el rendimiento esperado de un portafolio que contiene todos los títulos existentes de la empresa. Además, es el costo de oportunidad de capital invertido en los activos de la empresa y, por lo tanto, la tasa de descuento apropiada para proyectos de riesgo promedio de la empresa. Si la empresa no tiene una cantidad significativa de saldo de deuda, entonces el costo de capital de la empresa es tan solo una tasa de rendimiento esperado de su acción. Muchas empresas que son grandes y exitosas encajan en este caso especial, las cuales, por ejemplo, tenemos a Microsoft. El costo de capital de la empresa es la tasa de descuento correcta si los proyectos nuevos son más o menos riesgosos que el negocio existente de la compañía. En principio, cada proyecto debería evaluarse a su propio costo de oportunidad del capital. Este es un efecto claro del principio de actividad de valor que se introdujo en el capítulo 8. El valor de una empresa compuesto por los activos A y B es. Para ello utilizamos la siguiente fórmula. El valor de la empresa, en este caso, el valor presente, como ya lo hablamos del activo A, B, es igual a valor presente A más valor presente B. Esto es la suma de los valores de los activos por separado. Aquí el valor presente A y el valor presente B se evalúan como si fueran mini empresas en las cuales los accionistas invertirán directamente. Los inversionistas valuarían A descontando sus flujos de efectivos futuros a una tasa que reflejará el riesgo de A. Valuarían B descontando una tasa que refleja el riesgo de B. En general, las dos tasas de descuento serán diferentes. Si el valor presente de un activo dependiera de la identidad de la empresa que lo adquirió, los valores presentes no se sumarían. Pero sabemos que lo hace. A esto se debe considerar
un portafolio con $1 millón invertidos en Pfizer y otro millón invertido en Bank of America. Algún inversionista razonable diría que el portafolio vale más o menos $2 millones. Este es un ejemplo un poquito redactado, el cual les acabé de narrar. En este caso, si la empresa piensa invertir en un tercer proyecto que lo tomaríamos como C, también valuaría a C como si fuera una empresa mini. Es decir, la empresa descontaría los flujos de efectivo de C a la tasa de rendimiento esperada que los inversionistas exigirían por realizar una inversión separada en C. A continuación, les voy a hablar de la afinación perfecta y el costo de capital. El verdadero costo de capital depende del riesgo del proyecto, más no de la empresa que emprende el proyecto. Entonces, ¿por qué se dedica tanto tiempo a calcular este costo de capital empresa? Para ello tenemos dos razones. La primera es que muchos proyectos pueden considerarse de riesgo promedio, es decir, ni más ni menos riesgosos que el promedio de otros activos de la empresa. Para estos proyectos, el costo de capital de la empresa es la tasa de descuento correcta. La segunda razón es que el costo de capital de la empresa es un punto de partida útil para establecer las tasas de descuento de proyectos inusualmente riesgosos o seguros. Es decir, que es más fácil sumar o restar el costo de capital de la empresa que calcular desde cero el costo de capital del proyecto. A continuación, un análisis de la deuda y costo de capital de la empresa. Definimos el costo de capital de la empresa como el rendimiento esperado de un portafolio que contiene los títulos existentes de la empresa. Habitualmente, este portafolio incluye una deuda y capital propio. Por ende, del capital se calcula como una mezcla del costo de la deuda, que vendría a ser la tasa de interés, y el costo de capital propio, que vendría a ser la tasa de rendimiento esperada exigida por los inversionistas en el capital ordinario de la empresa. A continuación, medición del costo de capital propio. La medición del costo de capital propio. Supongamos que piensa en una expansión general de la empresa. Tal inversión tendría casi el mismo grado de riesgo que el negocio existente, por lo que descontaría los flujos de efectivo al costo promedio ponderado de capital. Para calcular dicho costo, necesitaría una estimación del costo de capital propio. Desde entonces, procedemos a utilizar el modelo de evaluación de activos del capital. No está solo, como vimos en el último capítulo. Casi todas las grandes empresas de lo que es Estados Unidos utilizan este método de evaluación de capital para calcular el costo del capital propio, el cual está basado en la siguiente fórmula. Rendimiento esperado de la acción es igual al rendimiento Intel más beta, entre paréntesis, rendimiento del mercado menos rendimiento Intel. A continuación les voy a hablar un poco de la estimación de beta. En principio, beta es considerada como una futura de la acción de la empresa, que carece de una esfera de cristal, por lo que se recurre a información que sea histórica. Cada punto representa el rendimiento de la acción de Intel y rendimiento del mercado en que se va a determinar cada mes. A continuación, el rendimiento esperado de las acciones ordinarias de Union Pacific Corporation. Aquí se realiza unos pequeños análisis de, por ejemplo, problemas de si saber que el valor a usar para la tasa de interés de libre riesgo funciona por periodo, o requiere una tasa de interés a corto plazo. Este cálculo es factible, ya que ayuda al rendimiento esperado promedio futuro de las letras de tesoro. En consecuencia, utilizamos esta tasa de nuestro ejemplo
que vendría a ser el rendimiento esperado a largo plazo es igual al rendimiento de los bonos de los largos plazos menos del 1.2%. Esa es la fórmula a utilizar para definir la tasa. A continuación, determinación de tasas de descuento cuando no se tiene la beta. Determinación de las tasas de descuento cuando no se tiene la beta. Las betas accionarias y de industria proveen una guía aproximada del riesgo de varios tipos de negocios. Pero una beta de los activos del negocio ferroviario no es más que una aproximación. No todas las inversiones realizadas en esta industria tienen un riesgo promedio, y el primero que utilice las redes de vías férreas como antenas de transmisión implementaria ni siquiera tendrá una beta útil de la industria con la cual se va a empezar. En algunos casos, un activo se negocia públicamente. Dado el caso, estimamos el riesgo con base en los precios pasados o históricos. Supongamos que su empresa desea evaluar el riesgo de una inversión de bienes raíces comerciales, como por ejemplo, la adquisición de un gran edificio para oficinas centrales de una empresa. Aquí la compañía puede recurrir a los índices de precios de bienes raíces, los rendimientos de ventas y las valuaciones de propiedades comerciales. Para ello tenemos dos preguntas, las cuales son muy importantes que sean analizadas. Primero, ¿qué debería hacer un administrador si el precio de un activo no tiene un antecedente tan conveniente? Y si la inversión propuesta no está lo bastante cerca del negocio vital como para justificar el uso del costo del capital de la empresa. A continuación, se presentan 3 consejos para realizar el análisis. Primero, evitar factores adicionales. No hay que caer en la tentación de agregar factores adicionales en la tasa de descuento para compensar por las cosas que podrían ir mal con la inversión propuesta. Primero deben ajustarse los flujos de efectivo previstos. Segundo, pensar en los determinantes de las betas y los activos. Muchas veces se observan las características de los activos de baja y alta beta, pero no de la beta en sí. Y tercero, no dejarse engañar por el riesgo diversificable. Para ello, también debemos evitar factores adicionales en las tasas de descuento. Se ha definido desde el punto de vista inversionista como la desviación estándar del rendimiento de un portafolio la beta de una acción ordinaria u otro título. Pero en el lenguaje cotidiano hablamos de el riesgo, para referirnos simplemente al peligro de que se tengan malos resultados. La gente cree que los riesgos de los proyectos son unalistas, cosas que podrían salir mal. Un ejemplo de ello. Un geólogo que busca petróleo se preocupa por el riesgo de un pozo seco. En ocasiones los administradores añaden factores adicionales para compensar preocupaciones como estas. Estos tipos de ajustes no asustan, pero en primer lugar los malos resultados que citamos parecen ser riesgosos. Además indican que a veces no afectarán la tasa de rendimiento esperada exigida por los inversionistas y segundo, la necesidad de ajustar la tasa de descuento generalmente surge cuando los administradores no ponderan correctamente los diversos peligros en los pronósticos de flujos de efectivo. Error que tratan de compensar agregando un factor adicional en la tasa de descuento. A continuación, ¿qué determina las betas de los activos? Para ello, vamos a citar los movimientos cíclicos, que intuitivamente muchas personas las asocian con el riesgo, con la variabilidad de utilidad. Esto ya puede ser en la utilidad contable o la que es plasmada en los libros, pero gran parte de esta variabilidad refleja el riesgo único y diversificable. Los buscadores solitarios de oro demandan ganancias futuras extremadamente inciertas, pero el hecho de que hagan fortuna no depende del desempeño del portafolio del mercado. Incluso si encontraran oro, no tendrían que soportar mucho riesgo del mercado. Por lo tanto, inversión en oro tiene un alto desviación estándar con una beta relativamente baja.
Lo que realmente importa es la necesidad de la relación entre las utilidades de la empresa y las utilidades agregadas a todos los activos reales. Esto medimos con el fin de que la beta contable o el bien de la beta de flujo de efectivo sean como una beta real. Esto quiere decir que, por lo general, las empresas cíclicas, que son aquellas cuyos ingresos y utilidades dependen mucho del estado del ciclo económico, son de elevada beta. Por lo tanto, estas exigirán una tasa de rendimiento superior de las inversiones cuyo desempeño esté fuertemente vinculado con el desempeño económico. Para ello, al igual, se tomaron factores como el apalancamiento operativo, el cual se cita que en una planta de producción con una elevada proporción de costos fijos sobre costos variables tiene un elevado apalancamiento operativo, lo cual significa alto riesgo. Aquí vamos a ver cómo funciona esta fórmula. ¿Qué vendría a ser? El flujo de efectivo es igual a menos ingresos, menos costos fijos y menos costos variables. Los costos variables sí dependen de la tasa de producción. Equivalentes ciertos, otra forma de ajustar por riesgo. En el presupuesto de capital práctico, por lo general se aplica una sola tasa de descuento a todos los flujos de efectivo. Un ejemplo es que el administrador financiero usará el modelo de evaluación de activos de capital para estimar el costo de capital y después utilizar esta cifra para descontar el flujo de efectivo esperado a cada año. Entre otras cosas, el uso de una tasa de descuento constante supone el riesgo del proyecto no cambia con el tiempo, sino que permanece constante año con año. Para ello sabemos que eso no es lo del todo cierto, porque los peligros a los que están expuestos las empresas cambian constantemente. Se podría decir que nos encontramos dentro de un terreno que es un poco difícil, aunque hay una forma de entender el riesgo de que puede ofrecernos una salida, el cual se trata de convertir que los flujos efectivos esperados en equivalente cierto, para lo que analizaremos un ejemplo que muestra lo que son los equivalentes ciertos. Después, como recompensa de inversión, utilizaremos los equivalentes ciertos para descubrir lo que realmente se supone al momento de descontar una serie de flujos de efectivo a una sola tasa de descuento ajustada por riesgo. Además, se evaluará un proyecto cuyo riesgo cambia a lo largo del tiempo y que, por lo tanto, fracasa en el descuento ordinario. A continuación les voy a hablar un poco de lo que vendría a ser la evaluación mediante los equivalentes ciertos. Para ello, vamos a suponer que una empresa inmobiliaria se supone en contacto con usted para ofrecerle a un precio fijo al cual se le comprará el edificio final del año. Esta garantía eliminaría cualquier incertidumbre sobre el flujo que recibirá su pequeña inversión, por lo que aceptaría una cifra menor que esos inciertos $420,000. Pero ¿qué tan menor? Si el edificio tiene un valor presente de $375,000 y la tasa de interés es del 5%. Para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula. Valor presente es igual al flujo de efectivo cierto dividido para el 1.5, que es un valor predeterminado, en el cual el valor del flujo de efectivo cierto es de $393,750, el cual dividiría para el 1.05, lo que nos da a $375,000. En otras palabras, un flujo de efectivo cierto de $393,750 tiene exactamente el mismo valor presente que el flujo esperado, pero incierto de $420,000. El flujo de efectivo de $393,750 se conoce, por lo tanto, como el flujo de efectivo equivalente cierto. Para compensar tanto por el pago retrasado como por la incertidumbre en los precios de bienes raíces, se necesita un rendimiento de $420,000 menos $375,000, lo que sería igual a $45,000. Esto como parte de una referencia.
A continuación, ¿cuándo no se puede usar una sola tasa de descuento ajustada por riesgo para activos duraderos? Esto en ocasiones, el uso de una sola tasa de descuento ajustada por riesgo puede dar problemas, como por ejemplo, más adelante en este libro examinaremos cómo evaluar las opciones, como el riesgo de una opción cambia continuamente. Se tiene que usar el método de equivalente, ¿cierto? Aquí se tiene una versión simplificada y algo exagerado de una propuesta real de inversión que a uno de los autores se le invitó a analizar. Para ello citaremos que los científicos de Begetron han desarrollado un trapeador electrónico y la empresa ya está lista para iniciar la producción piloto a una prueba de mercado, en la cual nos dice que la fase preliminar tomará un año y costará $125,000 y la administración estima que solo hay el 50% de probabilidades de que la producción piloto y las pruebas de mercado sean exitosas. Si estas lo son, entonces Begetron construirá una planta de $1 millón que generará un flujo de efectivo anual, esperando que la perpetuidad sea de $250,000 libres de impuestos. Si no son exitosas, el proyecto, en dado caso, debería abandonarse. A continuación, tasas de descuento para proyectos internacionales. Tasas de descuento para proyectos internacionales. Se ha demostrado que con el uso del CAPM ayuda a estimar el costo de capital de inversiones nacionales de extranjeras empresas estadounidenses. Pero ¿podemos ampliar el rendimiento para incluir inversiones en varios países? En principio, la respuesta tendría una afirmativa, pero naturalmente tiene complicaciones. Para ello, vamos a hablar de los siguientes subtemas. No siempre las inversiones extranjeras son riesgosas. Para ello, se expondrá alguna de las preguntas. ¿Qué es más riesgoso para un inversionista en Estados Unidos? El índice compuesto de Standard & Poor's en el mercado de valores de Egipto. Si su respuesta es Egipto, está en lo correcto. Pero solo el sí se define como una volatilidad total de riesgo. No obstante, tiene una versión en Egipto, una beta elevada. ¿Cuánto agrega esto el riesgo de portafolio diversificado en Estados Unidos? Para cual, las desviaciones estándar de los rendimientos en estos mercados fueron significativamente superiores que en el mercado estadounidense, pero únicamente Brasil y Turquía tuvieron una beta mayor que 1. La razón es que la baja correlación que tienen entre estos países. A continuación, la inversión extranjera en Estados Unidos. Para ello vamos a citar un pequeño ejemplo. Supongamos que Lafarge, el enorme productor francés de materiales para construcción, considera crear una nueva planta de Bordeaux. La administradora financiera pronostica que los euros de flujo de efectivo del proyecto y los descuenta al uso del capital en euros, el cual calcula el costo de capital de la misma manera que su contraparte de una empresa de materiales estadounidense, la cual estima la beta de Lafarge y le da un portafolio de empresas francesas de materiales para construcción. Esto es sencillo, ya que al invertir en el mercado francés, una inversión en Estados Unidos reducirá su riesgo, por lo que explica que es probable que la inversión en una nueva planta ubicada en Estados Unidos presente un riesgo menor por los accionistas de Lafarge que para los accionistas de Martin Marietta. También explica que los accionistas de Lafarge están dispuestos a aceptar un rendimiento menor por tal inversión que los accionistas de Martin Marietta. A continuación, ¿tienen algunos países un menor costo de capital? Algunas naciones disfrutan de las tasas de interés mucho cuando son bajas.
Por ejemplo, a la fecha de reacción de este capítulo que estamos presentando, la tasa de interés de Japón era de alrededor de 1.7% y la de Estados Unidos de 4.8%. Por eso, muchas veces la gente concluye que las empresas japonesas disfrutan de un costo de capital menor. Una parte de esta visión es confusa y la otra probablemente sea cierta. La confusión surge porque la tasa de interés de Japón se mide en yenes y la de Estados Unidos en dólares. No se podría decir que el conejo de 10 pulgadas de altura es más alto que un elefante de 9 pies, pues se están comparando son alturas diferentes en lo que vendría a ser de unidades de moneda. De la misma manera, no tiene sentido comparar una tasa de interés en yenes en otra que está en dólares, puesto que las unidades monetarias son diferentes. A ello vamos a suponer que en cada caso se mide la tasa de interés en términos reales, entonces se comparará lo mismo y tendrá el sentido preguntar si los costos de inversión extranjera hacen que los costos de capital real en Japón sean menor. Datos históricos nos dicen que en el 2007 las instituciones financieras en Japón se endeudaron en un monto estimado de 200.000 millones de dólares que reinvirtieron en tasas más altas en otras partes, por lo que estas transacciones se conocen como carry throughs. Tal enorme volumen de carry throughs sugiere que los inversionistas creían que el costo real de capital en verdad era más bajo en Japón que en relación a otros países. Bueno, esta ha sido una breve explicación. Espero que me hayan sabido comprender y muchas gracias por su atención.